24 Debates. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates, el espacio que tenemos aquí en el canal 24 Horas para conocer a los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Una elección que ya tiene, 10 días. 10 días estamos exactamente de la elección del 7 de mayo, donde elegiremos a 50 consejeros constitucionales más los escaños reservados, eventuales escaños reservados. Ellos tendrán la misión de redactar una propuesta constitucional en base al anteproyecto que están redactando y que están afinando en estos momentos los expertos. Hoy día nos acompañan María José Puigredón, candidata consejera del Pacto Chile Seguro. María José, bienvenida del partido de la UDI. Recordemos que el Pacto Chile Seguro, yo aprovecho estos momentos para recordar, para que la gente se acuerde, agrupa los partidos de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este debate. Y al otro lado está Jerko Ljubetich, se pronuncia bien, ¿cierto? Candidato a consejero del Pacto Unidad para Chile, ¿cierto? De Convergencia Social. Recordemos que este pacto agrupa a los partidos de Apruebo Dignidad, más el Partido Liberal, más Acción Humanista y, ¿se me fue alguno? Partido Socialista. Y el Partido Socialista, por supuesto, no vamos a ir para atrás con todo el debate, ¿cierto que fue eso? Jerko, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, vamos a ver cuál es la dinámica, ¿cierto?, del debate. Cada uno de ustedes va a tener una bolsa de minutos, de 9 minutos, que va a tener que administrar de la manera que les parezca mejor. Así es que mientras más cortas las respuestas, vamos a poder pasar por más temas. Y yo les voy recordando, ¿cierto?, cuántos minutos les quedan, pero ustedes ahí, cada uno en su podio, debieran tener una tablet que dice 9 minutos. ¿Está bien? Sí. María José, ¿está bien? ¿Sí? Sí, ok. Perfecto. Y también en la pantalla, para que la gente lo vea en su casa, van a ir apareciendo ahí, ¿cierto?, debajo, arriba de sus nombres, los tiempos totales y cuánto tiempo les queda. Hoy día vamos a dedicarnos en este debate a hablar de un tema fundamental que es la salud en la Constitución, en la nueva Constitución. El acceso a la salud de calidad y pública y de bajo costo ha sido una de las demandas probablemente sociales más sentidas y más reiteradas en el debate público. ¿Cómo damos respuesta a esta demanda en la nueva Constitución, María José? Bueno, es importante mencionar que estamos bajo una incertidumbre después de una pandemia, después de un estallido social, una crisis de seguridad. Hoy día uno de los principales problemas que quieren los chilenos que se trabajen en esta Constitución es la seguridad, es la salud, es tener estabilidad y trabajo. Por eso es importante que se consagre el derecho, ¿verdad?, a la salud en la Constitución. ¿Jerko? Sí, nosotros aspiramos a una Constitución que esta vez sí se haga cargo del tema de la salud. La salud en la Constitución del 80 está tratada en términos muy precarios y se limita básicamente a garantizar una supuesta libertad de las personas de elegir entre un sistema público y un sistema privado. Nosotros pensamos que la salud tiene que ser recogida en términos integrales, no solo en cuanto a el conjunto de factores que tienen que ver con la salud, tener mejores trabajos con menor jornada laboral, por ejemplo, a propósito de la ley recientemente aprobada, que va a significar que trabajemos menos, es un factor que contribuye a la salud, y asegurar un conjunto de derechos que están relacionados, derecho al agua, derecho a la alimentación, son todas cuestiones que tienen que ver con asegurar la salud y sobre todo los estándares que el derecho a la salud tiene que reunir. Esas cosas no están hoy día, tienen que estar en una nueva Constitución. ¿Cómo, de qué manera, si vamos ya en la parte más concreta, debiera la nueva Constitución hacerse cargo del derecho a la salud? Bueno, estableciendo en primer lugar, en el ámbito específico de la salud, la existencia de un sistema integrado. Es decir, que en él puedan coexistir prestadores públicos y privados. Aquí hay que evitar la confusión acerca de las cotizaciones y la administración. Nosotros estamos por excluir a las ISAPRES. Las ISAPRES no se cansan de demostrar que ha sido un experimento absolutamente fracasado, excepcional en el mundo y que ha conducido a la situación en la que estamos ahora. Tenemos un 18% de las personas que cotizan en ISAPRES que están en la incertidumbre porque las ISAPRES no han sido capaces de cumplir con la ley, con los fallos de la Corte Suprema y hoy día están seguramente esperando una vez más un perdonazo del sector público. Tiene que haber un sistema integrado en que coexistan prestadores públicos y prestadores privados en los que se optimice no solo la atención, sino que también la administración y la gestión de los recursos de tal manera de hacerla efectivamente accesible a todos. Y es importante decir que un sistema integrado supone distribuir el riesgo. El problema de las ISAPRES es que ellas eligen a las personas y no las personas eligen a las ISAPRES. Las ISAPRES son un negocio que eligen a las personas sanas porque ese es su negocio.
que es exactamente lo contrario a lo que debe ser la filosofía de un sistema de salud. Y esto cambia en la medida en que un sistema integrado reparte el riesgo entre todos los ciudadanos y ciudadanas y lo hace mucho más solidario. María José, ¿cómo debiera hacerse cargo la nueva Constitución del derecho a la salud? Sí, bueno, ahí yo noto que Yerko tiene un poquito, un ánimo de estatizar la salud y eliminar un poco el tema de la ISAPRE. Recordemos que hoy día 3 millones... ¿A qué te refieres con estatizar la salud? Porque dice que debería haber un sistema que lo administre, ¿verdad? Hoy día tenemos 3 millones de cotizantes en ISAPRE y 8 millones de personas que se atienden en el sistema privado. Hoy día la realidad es que todos los días recibimos en los distintos municipios de la región metropolitana, en los departamentos sociales, personas que piden ayuda para poder hacerse exámenes, porque el sistema público no da abasto. Hoy día el sistema público necesita una reforma importante, el sistema privado también la necesita, pero eso no se va a solucionar a través de la Constitución. Eso debe hacerse una reforma importante y mayor. Ya, pero Yerko lo que dice y hace la diferencia, él dice que no a las ISAPRES, pero sí al sistema privado. ¿Y cómo que es sería? distinto, porque una cosa es quien, digamos, es proveedor de la salud, que son las clínicas, los centros de salud privados, que muchas de ellas están relacionadas con las ISAPRES, y otra cosa es quien financia. Hoy día debe existir en la Constitución la libertad de elección. Eso es importante para nosotros defenderlo con fuerza. Tiene que existir la libertad de que las personas elijan quién quiere que les administre la salud. Bueno, precisamente ese es un tema que ha tenido dividido a la comisión de expertos, probablemente ustedes lo han visto, ¿cierto? Pero para que ustedes sepan en su casa, las principales diferencias en la comisión de expertos entre el oficialismo y la oposición han sido una de las normas que regula el derecho a la salud, cuyo texto señala lo siguiente: la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado. ¿Les parece correcto esta forma de redacción? ¿Debería quedar plasmado en la Constitución este derecho a elegir el régimen de salud, Yerko? No, lo que pasa es que hay que ser muy preciso en los términos. ¿Sí? No se trata de regímenes alternativos, sino que un sistema único integrado en el que puedan, como tú decías, coexistir prestadores privados. No se trata de que las clínicas actualmente existentes dejen de existir. Se trata de que a través de un sistema integrado todas las chilenas y los chilenos podamos acceder al conjunto de las prestaciones públicas y privadas mediante cotizaciones razonables que además están atravesadas por un criterio solidario, de tal manera que, como decía antes, repartamos el riesgo, no tengamos un sector que descreme por precio, como son las ISAPRES, y que el conjunto de los recursos sea además administrado mucho más razonablemente que hoy día. Hoy día tenemos un problema de que estas cotizaciones de administraciones descentralizadas permiten elevar los niveles de eficiencia en la administración, en la cotización y en el gasto de salud. Entonces son cuestiones indispensables que queden plasmadas como marco, de tal manera que en el futuro las políticas públicas, las leyes, vayan en esa dirección, que es el único modo de asegurar de verdad salud para todas y todos. Ya, pero entonces tú no estás de acuerdo con la forma en que está redactado esto. Yo creo que hay que ser más preciso. Hablar de regímenes, yo creo en un sistema integrado de salud. No estoy hablando de un sistema estatal, estoy hablando de un sistema público, en el sentido de que, y esta Constitución debe ser clara en eso, le asigna al Estado la responsabilidad de cumplir y garantizar este derecho. Hoy día eso no está garantizado en la Constitución, sino que lo que hace la Constitución es garantizar este supuesto derecho a elegir, del que hablaba María José, que finalmente, a ver, la libertad es el derecho a ejercer tus derechos sin discriminación alguna. Hoy día en salud eso no existe. La libertad que tienen algunos de elegir una clínica en Las Condes o otra en Vitacura es finalmente no una libertad, sino que un privilegio. Porque es el que lo puede pagar. Exactamente. María José. Bueno, yo creo que el Estado no es capaz de solucionar todos los problemas y sobre todo en temas de salud. Fui gobernadora en la provincia del Maipo, tengo una experiencia ahí y me pasó ver que hoy día los médicos no pueden hacer bien su trabajo porque hay otras condiciones que no dejan que puedan cumplir bien su trabajo. A eso me gustaría también que conversáramos sobre eso, porque nadie le pone el acento. Hoy día hay un problema de inseguridad tan grande que ni siquiera los médicos pueden ejercer bien su rol y cumplir bien su rol. Tampoco hay financiamiento. En la Constitución tampoco debería estar todo ese detalle de los financiamientos. Yo sí estoy de acuerdo con el grupo de expertos como está redactado hoy día el tema de la salud. Ya, o sea, ¿te parece primero que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias y que cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado? Exacto. Ya, pero ¿qué le responde a Yerko, que sostiene que la libertad de elección es en el fondo una fantasía? Depende de la billetera. O sea, pueden elegir, efectivamente, los que tienen plata para pagar. No es tan así, porque yo le recordaría a Yerko que él fue ministro de Lagos. En la época de Lagos se creó el sistema GES y el sistema GES hoy día funciona como dando garantías al acceso a la salud.
Y hoy día muchas personas sí están accediendo a salud privada cuando el Estado no es capaz o FONASA no es capaz de darles el servicio. Así que hoy día existe eso y podría existir a través de un Estado colaborador muchas más herramientas. Yo creo en el Estado colaborador pueden existir muchas más herramientas que permitan que personas de escasos recursos sí tengan acceso a una salud de buena calidad. Bueno, Yerko. Es que hubo una alusión ahí y me parece interesante esclarecerla. Precisamente en el gobierno del presidente Lagos, cuando por primera vez se llevó adelante el proyecto GES, el proyecto Auge, la derecha, en la actitud que ha tenido consuetudinariamente en torno a este asunto, que es impedir el avance y el progreso hacia mayores niveles de justicia y solidaridad, condicionó su aprobación a que no se acompañara, como estaba en el proyecto original, un fondo compensatorio que hacía que los mayores recursos a los que iban a disponer las ISAPRES, porque iban a atender a personas que mandaban desde el sector público hacia el sector privado, concurrieran, una parte de ellos, una parte menor de ellos, a un fondo de compensación que pudiera atender y reforzar la atención en las otras categorías o de patologías no auge. Entonces, incluso ese proyecto, que estaba bien encaminado en ese tiempo, quedó inconcluso porque esta prioridad a la derecha de garantizarle finalmente el negocio a las ISAPRES. Esa ha sido la actitud permanente. Mi problema no es con los prestadores privados, sino que con las ISAPRES, que han demostrado que si hay alguien que no tiene capacidad de resolver los problemas de salud de los chilenos, son precisamente ellos, que están aquí a puertas del desastre porque han sido incapaces de cumplir nada menos que con órdenes de la Corte Suprema de Chile. Ya vamos a hablar de ese desastre. Les quiero recordar los tiempos. Yerko Lubitich tiene 4 minutos con 20 segundos. Se nos borraron ahí de la pantalla. Y en cambio, María José tiene todavía 6 minutos con 21 segundos para que vayan administrando sus tiempos. Ahora, la discusión de fondo detrás, ya vamos a hablar de la ISAPRES, pero la discusión de fondo detrás de este texto, ¿cierto?, en el que están divididos los expertos, es si la Constitución va a permitir que las personas elijan el destino de su cotización. Porque si se establece una cotización obligatoria, como existe hoy día en la ley, ¿cierto?, 7%, por ejemplo, que es lo que hoy día se establece. Yo puedo elegir, o voy a poder elegir, si es que ese 7% va a un sistema público de financiamiento, sea FONASA, o a un sistema privado, ISAPRE, o llámesele como sea. Yerko. No, yo estoy por cotizaciones en un fondo común, que no quiere decir que no sea posible dentro del sistema libertad de opción por prestadores públicos o privados. Eso es una reforma que tiene que realizar el Ejecutivo y los legisladores fuera de la discusión constitucional. O sea, la Constitución no tiene que decir nada sobre o tiene que sobre garantizar esos porcentajes que la cotización. y cómo va a ser el financiamiento. No estoy hablando de cuánto, estoy hablando si yo como cotizante puedo elegir dónde va mi cotización obligatoria. No estoy diciendo cuánto debe ser esa cotización. La libre elección tiene que estar inserta en la Constitución, pero el cómo y la forma matemática no. Ya, y los prestadores de salud deben ser solo públicos, debe existir participación de privados, o sea, las clínicas, centros de salud. Debe existir participación de privados y además les recuerdo que las ISAPRES al quebrar o desaparecer también desaparecerían varias clínicas. Recuerden que son las principales prestaciones, ¿verdad? Yerko. Eso es porque precisamente han incurrido en una situación de integración vertical que es bastante reprochable, que no estaba contemplada en el diseño original. Y que tiene que corregirse. Los prestadores privados pueden existir en un sistema público integrado. Ya, o sea, debieran, tú dices, ya lo has dicho, pero solo para que quede muy claro, ¿cierto?, las diferencias, tú dices que pueden y deben existir las clínicas, los centros de salud privados que hoy día funcionan y atienden tanto a gente de FONASA como de ISAPRE. Ahora, hay un punto acerca, no es solamente la integración lo que tiene enredadas, digamos, y unas dependientes de otras a los proveedores con las ISAPRE, sino que también el financiamiento hoy día, el 60% del financiamiento de los centros de salud viene de las ISAPRES, de la gente que cotiza en las ISAPRES. Por lo tanto, efectivamente, si las ISAPRES quiebran, y ahí venía mi siguiente pregunta, si deben seguir existiendo, tú ya dijiste que no. Si las ISAPRES dejaran de existir, hay parte de esos centros de salud que pueden también terminar o quebrando o estableciendo que no es negocio para ellos seguir funcionando. Bueno, yo entiendo que la ley que se está discutiendo hoy día y los fundamentos para una situación de transición, para hacerse cargo de este tema, serán cargo de que esto no afecte naturalmente a los beneficiarios en ninguno de los dos sectores. ¿Cómo? Eso es lo que está discutiendo hoy día, naturalmente no es tema de la Constitución. La Constitución tendrá que establecer la coexistencia entre estos dos tipos de prestadores y sobre todo poner... Yo creo que una cuestión fundamental es establecer, como no lo hace la Constitución actual, la obligación perentoria del Estado de garantizar esto. Eso permite que las regulaciones y los parámetros y los estándares que se deben cumplir en el futuro
sean válidos para todos, prestadores públicos y privados, de tal manera que la salud, la calidad de la salud que se tenga, no tenga que seguir dependiendo del tamaño del bolsillo. Eso es lo que importa. Yo creo que tenemos que poner en el centro a las personas, y las personas tienen la capacidad absoluta de poder elegir qué es lo que quieren, y esa es la libertad que nosotros estamos tratando de defender con fuerza. Hoy día, cuando elegimos al Estado como principal garante de la salud, eso es condenar a muerte a miles de familias y miles de personas en Chile. Hoy día no puede el Estado hacerse cargo solo de la salud, y es muy importante que exista un Estado colaborador en el tema. Si las ISAPRES mueren, claro, van a generar un efecto en cadena gigantesco. ¿Por qué? Porque todas las 3 millones de personas que están en ISAPRES se van a ir al sistema público. ¿Y qué va a pasar con las prestaciones y la calidad de la atención en salud de ese sistema público? ¿Tú crees que las ISAPRES debieran seguir existiendo igual como existen hoy día? Obviamente hay que hacer una reforma importante, como dije en principio, en la salud privada y en la salud pública. Le falta mucho por mejorar a las dos. 5 minutos con 12 segundos, con 11 segundos le quedan a María José Pueyrredón, a Yerko Liubetich le quedan 3 minutos con 18 segundos. Yerko, ¿cuál es la respuesta frente a lo que plantea María José? Que si las ISAPRES efectivamente desaparecen o quiebran, yo entiendo que lo que busca la ley corta ISAPRES es evitar, ¿cierto?, que quiebren o que colapse el sistema. Pero si no existen las ISAPRES, el miedo a que 3 millones de personas van a tener que transitar al sistema de salud de FONASA y van a engrosar las listas de espera. Por ejemplo, que hoy día tienen a 3 millones de personas esperando por una consulta de especialista durante por lo menos un año. Y hay gente que se muere esperando. A ver, en el plano constitucional, establecer el derecho efectivo a la salud de calidad como derecho de todas y todas supone no solo hablar de esto de la coexistencia de prestadores públicos y privados, sino que también supone mucho mejores formas de recaudación y de administración y gasto de la salud. Hoy tenemos un problema. ¿Quién lo tendría que hacer si hoy día lo hace? Eso, la administración centralizada ofrece muchas mejores alternativas, por ejemplo, de economía a escala, que hoy día se pierden como posibilidad. Y que contribuyen al desfinanciamiento del sector de salud pública. También es evidente que en la medida en que tú pongas como una obligación perentoria del Estado, obligas a los gobiernos, cualquiera sea su signo político, a incrementar el nivel de inversión pública en materia de salud. Hoy día estamos muy por debajo, por ejemplo, de los promedios OCDE en materia de inversión estatal en salud, y eso tiene que corregirse, y un modo de corregirse es que la Constitución establezca esta obligación estatal. Ya, o sea, es un problema. ¿Tú crees que la mala respuesta hoy día del sistema público en términos de salud se debe a la falta de gestión o de gestión unificada, ¿cierto? Y a la poca inversión, porque ha habido un aumento en la inversión de salud, si uno va analizando, digamos, en los últimos 20 años, que ha sido enorme? Sí, pero sigue siendo evidentemente muy insuficiente. Yo estaría conforme con que esto nos obligara a acercarnos a los promedios OCDE. Eso, más una buena administración de los recursos centralizada y a escala, nos daría mucho mejores soluciones. María José. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que si... Hay que ponerle más recursos y hay que poner más recursos a la salud pública y a la salud privada, pero también es importante pero la salud privada no debieran venir esos recursos. No del Estado, por supuesto que no. Ya. Pero sí es importante, acordémonos de qué pasó cuando le quitamos los patines a la educación. A mí me da miedo que esto pase lo mismo en salud. Si nosotros le quitamos los patines a la salud privada, en el fondo, vamos a nivelar hacia abajo, que es hoy día lo que hoy día muchas madres, sobre todo zonas rurales, sufren día a día, que tienen que llevar a sus hijos a otra comuna porque el sistema de selección no les permite tener un colegio en la misma comuna. ¿Queremos que pase lo mismo con la salud en Chile? ¿Yerko? Yo no sé de qué personas habla María José, si partimos de la base de que una minoría está en ISAPRE, el resto está en salud pública. Francamente es un mundo que existe solo en la fantasía. Aquí lo que tenemos que hacer es preocuparnos del problema de la inmensa mayoría de los chilenos, y eso pasa por establecer esta obligación perentoria de la Constitución. Ya, ahora... Pero te puedo decir lo que pasa con la inmensa mayoría de los chilenos en las comunas rurales de la región metropolitana, Yerko, es que hoy día no tienen acceso a la salud. Y hoy día las municipalidades tienen que hacerse cargo del problema con los pocos recursos. Pero la solución para ellos no es la ISAPRE. ¿Cómo? Tienen que llevarlos a prestaciones en otras comunas, tienen que llevarlos a prestaciones privadas. Hoy día no solo las ISAPRES son los que se atienden en las clínicas. Hoy día hay muchas personas de FONASA que se atienden en clínicas porque el sistema público no da abasto. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo vamos a querer llenar aún más el sistema público si el sistema público no da? Es que no es ese sistema público el que ha crecido amparado en estas deformidades del sistema del que estamos hablando. Estamos hablando de un sistema integral y centralizado. Insisto, eso supone una mucho mejor administración de los recursos, acompañada de inversión pública, acompañada del crecimiento de los niveles de inversión, por ejemplo, en infraestructura, y no teniendo que destinar recursos
eventualmente a solucionar problemas del sector privado, vamos a tener una salud pública robusta y con capacidad de abastecer y de que sea accesible a todos y todos los chilenos. Eso es lo que tenemos que plantear como cuestión constitucional. Me gustaría preguntarle ayer con lo concreto, y que está proponiendo cosas muy concretas. ¿Cómo lo hacen personas, funcionarios de la salud que están operando y que entra a su pabellón personas con pistolas porque quieren sacar a su familiar de dentro del pabellón? ¿Cómo solucionamos eso? Que ni siquiera tienen otro problema. Sí, pero es que Yerko dice hay que administrar mejor. Hoy día la administración pública de la salud no puede con todos los factores que tiene. No da abasto. Hoy día los funcionarios no tienen capacidad de poder hacer bien su trabajo porque no se les dan los insumos suficientes y no se les dan las garantías suficientes para que puedan hacer su trabajo. ¿Yerko quiere hacerse cargo de...? Solo voy a decir que no hay ningún país en el mundo con buenos indicadores de salud donde esto no esté basado en el buen desempeño de los sectores públicos. Ahora, ¿qué les parece que se haya dilatado tanto el famoso proyecto de la ley corta de ISAPRE, y qué debiera incluir ese proyecto? Pero primero quiero preguntarles qué les parece que se haya dilatado, porque la verdad es que se había comprometido para marzo, para abril, y ahora finalmente se ha dicho que se va a presentar después de las elecciones, o sea, la semana, porque la próxima es distrital, la semana del 8 de mayo. ¿No da la impresión de que deja de ser un tema urgente, y parece ser urgente, no salvar a las ISAPRES, sino que asegurar y garantizar que el sistema sigue viable, porque si no se puede producir un descalabro, y eso lo reconoció la autoridad? Yerko. Bueno, yo creo que ahí está la complejidad que explica esta dilación en la solución del problema. ¿Cómo tú te haces cargo como Estado y como gobierno de no afectar a los beneficiarios del sistema ISAPRE sin que esto signifique un salvataje público que sería impresentable respecto al sector privado? Ya, pero ¿tú crees que lo que tiene que, digamos, contener ese proyecto de ley para evitar precisamente eso, el colapso de las ISAPRES? No sé, tendría que ver cuáles son las alternativas que están debatiendo, pero evidentemente aspiro a una constitución donde este tipo de problemas no se presenten en el futuro. María José. Yo creo que claramente estamos viendo una vez más que el gobierno no está conectado con la realidad de lo que ocurre en Chile, así como pasó en temas de seguridad, hoy día en temas de salud vamos a esperar que muera gente, que hayan protestas o qué es lo que tiene que pasar para que en el fondo le den prioridad, porque hoy día no es prioridad. Ya, pero... Perdona, es que sabéis que hay que aclarar. La primera dilación es de las ISAPRES de no haber cumplido con la ley. Y hoy día se declaran en no condiciones de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Esa es la primera dilación que hace inaceptable esta situación. No un problema del gobierno, es un problema de la ISAPRE. Claro, pero hoy día ellos tienen que poner la prioridad para poder legislarla. Eso es lo que nos preguntó Connie. Sí, pero lo que dice Yerko es que finalmente, claro, en este momento da la impresión, tú dices que la dilación lo que están mostrando es que para el gobierno no es un tema urgente, a eso ¿cierto? Digo, sí. Ya, pero hagámonos cargo también de que el problema de la ISAPRE, digamos, no es ni de este gobierno ni del anterior, es de las ISAPRES. Por supuesto que sí, pero tenemos que ver cómo entre todos colaboramos para llegar a una solución, porque hoy día, si las ISAPRES desaparecen, lo he repetido hartas veces, no solo 3 millones de personas se quedan sin un sistema de buena calidad, sino que 8 millones de personas se quedan sin prestaciones. ¿Tú coincides con eso, Yerko? Que aunque evidentemente el sistema de ISAPRES es usado por una minoría de este país, lo que pase con las ISAPRES afecta y va a afectar a todo el resto que está en FONASA o que se atiende en el sistema público más bien? No, sí, desgraciadamente estamos con una constitución que hace que ese problema, que es un problema de empresas privadas incapaces y sin voluntad de cumplir la ley, porque recordemos que ha habido muchos años de demandas por la aplicación de tasas de las cobranzas de las ISAPRES. Desgraciadamente esto hace que esto se convierta finalmente en un problema público y el Estado va a tener que concurrir a alguna forma de solución para no afectar a estos beneficiarios, pero en ningún caso salvando a las ISAPRES, que son una empresa que no debería tener existencia en un sistema de salud como el chileno. A Yerko le quedan 20 segundos solamente, mientras que a este otro lado, María José, le quedan 2 minutos con 46 segundos, así que vamos a tener que, digamos, dar más tiempo a este lado. Les quiero preguntar por el texto rechazado, el texto constitucional rechazado el 4 de septiembre, incluía dentro de las novedades el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, sin especificar límites a este derecho, que lo que se dejaba a la ley. ¿Debiera incluirse esta garantía en el nuevo texto constitucional, María José? Por supuesto que no. Yo creo que se debe defender la vida desde la gestación a la muerte natural. Ya, pero ¿qué pasa con el derecho de las mujeres a hoy interrumpir día, un embarazo? no es necesario ponerlo en la Constitución. Hoy día tenemos una ley que da esa solución a las mujeres que lo requieran. En 3 causales. En 3 causales. Ya, exacto. pero tú estás, primero, estás en contra de que exista aborto libre, sí, claro, digamos. por supuesto. Sin esas 3 causales, ya, y por lo tanto, y debiera quedar
garantizado entonces en la Constitución lo que tú dices, que el derecho a la vida implica digamos, la imposibilidad de que haya derecho al aborto? En la Constitución tiene que estar bien defendido el derecho a la vida. ¿Desde cuándo? Desde la concepción hasta la muerte natural. Desde la concepción, no desde el nacimiento de la guagua, digamos. Exacto. ¿Yerko? No, yo creo que va a ser materia de debate legislativo la eventual ampliación de las causales. Debiera ser materia del legislativo. No debiera salir nada sobre la interrupción del embarazo en la cambio, Constitución. sí, creo que en la Constitución hay que enfatizar el tema también de la salud mental y la salud social como cuestiones que deben estar presentes. ¿Y cómo debiera estar presente la protección de la salud mental en la Constitución? Mencionándola, enfatizándola, llego hasta ahí porque me quedan 10 segundos y quiero reservar por una pregunta. María José, ¿qué pasa con el tema de salud mental? Sí, la salud mental es un tema muy importante y lo asocio, fíjate, nuevamente a seguridad porque está ligado. Hoy día las personas que hemos sido víctimas de la delincuencia no tenemos nadie que nos responda en temas de salud mental tampoco. Y yo lo viví en carne propia y por eso lo tomo como ejemplo. Yo fui maniatada, apuntada con pistolas, en mi propia casa me robaron todo y nadie me ayudó. No existe una Defensoría de las Víctimas con reparación integral y eso también es importante porque sí abarca la salud mental. Hoy día debemos trabajar mucho más en la salud mental, eso no es materia de Constitución, sin embargo. Ya, pero sí en materia constitucional, o podría serlo, digamos, porque dentro de lo que se ha propuesto, algunos proponen, tocando el tema de la seguridad, es que exista una Defensoría de las Víctimas y que debiera quedar establecida en la Constitución. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con la Defensoría de las Víctimas. Como te dije, yo misma lo viví y es muy importante que hoy día las víctimas también tengamos a alguien que nos defienda. Ya, y además de eso, si se garantiza el derecho, digamos, a la salud en general, debiera incluir la salud mental. Por supuesto. Ya, pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque hoy día eso no ocurre. Lo que pasa es que el derecho... Entonces, para que, además de ser que no sea letra muerta, digamos, en la Constitución. El derecho a la salud es que si yo me enfermo, el Estado me tiene que atender y tiene que existir la libertad suficiente de poder yo elegir dónde quiero que me atiendan, ¿verdad? Eso es lo que debe estar establecido en la Constitución, a mi juicio. Ya, pero en el caso de la salud mental... Incluyendo la salud mental, por supuesto, como parte de la salud. O sea, ya, pero entonces significa que el sistema, sea público o privado, debiera cubrir las prestaciones de salud mental, que en general son caras y no tienen ninguna cobertura. Debiera existir, sí, como parte de la salud, de todas maneras. ¿Y debiera estar especificado en la Constitución? ¿No? La salud como en términos generales. Ya. ¿Yerko? No, yo creo que está referenciada específicamente a la salud mental con todos los estándares y derechos que corresponden. Ya. A Yerko Luitis le quedan 2 segundos, pero mira, estábamos hablando ahí, me están diciendo aquí el señor editor general, digamos, de este espacio dice que le podemos dar unos segundos más a Yerko Luitis para terminar, digamos, el tema de la salud. Quiero preguntarles a los dos, ¿qué especificidad de la que no hayamos hablado aquí debiera quedar en la Constitución en el tema salud o en algún otro tema que a ustedes les parezca fundamental? Ha dicho María José, ha hablado de la Defensoría de las Víctimas ligando la seguridad con el tema de la salud mental. Yerko, ¿tú estás de acuerdo con la Defensoría de las Víctimas? Nosotros proponemos un sistema integral de atención a las víctimas. Un minuto le dieron, un sistema integral de atención a las víctimas, porque víctimas no son solo quienes, como desgraciadamente María José, han sufrido delitos violentos, sino que también víctimas son las mujeres en violencia intrafamiliar, víctimas son las mujeres que no les pagan las pensiones. Es decir, hay personas víctimas de ilegalidades en el país que deben gozar no solo de una defensoría que suponga poder entablar querellas o no, que para eso es el Ministerio Público, sino que también una asistencia, una coordinación de los servicios públicos que los atienda, los acoge en circunstancias que son efectivamente muy difíciles para esas personas. Ya. ¿Y qué otra o prestación o detalle debiera quedar en este ámbito? En el ámbito de la salud en general, yo creo que los estándares, es decir, no basta hablar del derecho a la salud, sino que la oportunidad, la calidad son cuestiones que tienen que caracterizar la salud que en Chile debe existir. Y la clara responsabilidad del Estado, porque aquí hay que resolver una cuestión de esta Constitución, y que yo creo que avanzaría mucho más si alguna vez la derecha pensara mucho más en los intereses de los chilenos que en los intereses de los buenos negocios para las grandes empresas. Así avanzaríamos en salud y en muchos grandes temas de la nueva Constitución. Se le acabó el tiempo ahora ayer con Luis Definitivamente. El tiempo extra. El tiempo extra. María José.
quiero que nos hagamos cargo de lo que acaba de decir Yerko, ¿cierto? La de que la derecha deje de defender los intereses, digamos, de la empresa privada, en este caso me imagino que el de la ISAPRE, ¿cierto? Así como en previsión el de la AFP. Se le acabó el tiempo. En este caso yo defiendo el derecho al Estado colaborador. El Estado, ¿Qué significa el Estado colaborador? Es que podamos buscar ayuda en la sociedad civil. Por ejemplo, existe la Cruz Roja, tremenda institución, es una fundación sin fines de lucro que sirve en temas de salud hoy día a los chilenos, da prestaciones en varias comunas de Chile. Eso es colaboración público-privada, es un Estado colaborador. Claro, pero ¿por qué tiene? Porque el Estado no tiene puede una organización, ¿cierto? Como la Cruz Roja o cualquier otra, hacerse cargo de un deber que debiera ser... Sí, ¿cómo va a colaborar el Estado? Porque el Estado está al debe. Ayer se le acabó el tiempo, así que... Pero yo hago la pregunta, digamos. O sea, entiendo lo del Estado colaborador y uno debiera promover, cierto, que la sociedad civil colabore, pero no hay... Primero debiera haber un estándar donde el Estado se tiene que hacer cargo de su deber. ¿Sabes lo que pasa? Que hay municipios, por ejemplo, que administran la salud primaria y depende de la gestión municipal cuántas ambulancias postula el gobierno regional, cuántos recursos pone a disposición para sus vecinos, y eso no puede ser. El Estado no se hace cargo de la salud en Chile a nivel global. Entonces tiene que hacerse. Se tiene que hacer cargo, por supuesto, por eso yo hablé que tiene que haber, para que se haga cargo. Tiene que haber una reforma importante en salud pública, importante, pero en la Constitución, que es el tema que venimos a hablar hoy, debe establecerse la colaboración público-privada, la colaboración de verdad los cuerpos intermedios y de los privados, y además debe establecerse la libertad de poder elegir. Ya, y la cotización seguro, para que quede súper claro, en estos 4 segundos que quedan, María José, que le quedan 3 en realidad, la cotización obligatoria, porque es igual que en la previsión, la única manera de que exista, digamos, un ahorro en un tema como la salud es que sea obligatoria, ¿cierto? Si no, la gente no pone, obviamente. Eso debiera ir a un fondo común porque es la única manera en que el sistema, digamos, funcione, o debiera dividirse en que yo voy al sector privado porque quiero poner mi plata ahí y yo voy al sector público, como es hoy día, básicamente. Libre elección de cada uno de los chilenos, porque las personas tienen que estar en el centro de la discusión en la materia de Constitución. Gracias, María José. Yerko, 5 segundos de réplica, si es que quiere replicarle o contestarle. Eso no es poner en el centro a las personas, eso es poner en el centro los negocios de las grandes empresas. María José. Yo no estoy de acuerdo, yo creo en la libertad de las personas y las personas son perfectamente capaces de elegir qué es lo que quieren para sus familias y para sus vidas. Hemos llegado al final de este debate. María José Pueyrredón, Yerko Liubetich, muchas gracias a los dos. ¿Ustedes saben quién va a ser su candidato? ¿Ya tiene decidido su candidata o candidato al Consejo Constitucional? Bueno, un equipo de 24horas.cl contactó a todos los candidatos y candidatas. Me imagino que ustedes también, ¿cierto? Sí. Le realizó 9 preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a este nuevo proceso constitucional, y todas ellas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar a las opciones de tu zona. Conoce tu candidato y vota informado junto a 24horas.cl. Son las 7 en punto. Ya vienen las noticias con Iván Núñez. Nosotros nos encontramos mañana con un nuevo 24 Debates. Buenas tardes. ...24 Debates.